El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta ocasión le voy a presentar una entrevista con el maestro Rogelio Hernández, quien recientemente estuvo dictando la Cátedra Magistral en Periodismo y Comunicación Pablo de Villavicencio, una cátedra que año con año ofrece el Colegio de Sinaloa. En esta ocasión el tema de la cátedra fue nuevos fenómenos en relación al ejercicio del periodismo en México, y verdaderamente resulta interesante escuchar tres temas básicamente: el uso de las nuevas tecnologías por parte de los periodistas, su seguridad laboral y por supuesto la vulnerabilidad que los periodistas en México han tenido, pero que han logrado afortunadamente también buenos avances en el asunto de su seguridad respecto a el trato de la sociedad civil y también de parte de las autoridades. Vamos a escuchar ya, sin más preámbulo, al maestro Rogelio Hernández. Maestro, bienvenido, un verdadero placer contar con su presencia en este programa de nuevo. Muchísimas gracias. Quiero de una vez nuevamente agradecer a las autoridades del Colegio de Sinaloa por el honor que me hacen de invitarme nuevamente a la cátedra Pablo de Villavicencio. Yo entiendo que este es un honor inmerecido y por eso trato de hacer mi mejor esfuerzo. A tus órdenes. Maestro, yo quisiera comenzar con un tema que sigue siendo asunto de los medios de comunicación frecuentemente y que en México al parecer no ha ido decreciendo, sino se ha ido agudizando. El asunto de la seguridad para el periodista. Seguimos siendo los periodistas, me incluyo, vulnerables en este país. ¿Qué se ha hecho para que esa vulnerabilidad se vaya disipando y el trabajo que muchos hacen en este país por informar, por llevar la verdad a la sociedad civil, pues sea más seguro? Pero parece que no hay un avance sólido en ese sentido. Mira, sí es cierto, hay que navegar mucho entre los datos y entre los fenómenos para ubicar que sí han cambiado algunas cosas, pero el contraste es que el registro de agresiones cada año cada vez es más alto. Insisto, es el registro. Es muy probable que los agravios que ocurrían, por citar algo, hace 30 años y hace 20 fuesen prácticamente los mismos, las agresiones no mortales. Las agresiones mortales, eso sí es la parte que nos preocupa, pero creo que sí se han podido evitar algunos asesinatos. Sí han cambiado algunas cosas desde 2010, que empezamos a empujar una ley de protección, un mecanismo federal de protección a la fecha. Se creó la ley en 2012, se instaló un mecanismo federal. Yo fui fundador del Consejo Consultivo hasta diciembre de 2014 y el mecanismo, hasta donde entiendo, ha atendido casos de periodistas algo así como 170. De estos, un porcentaje, quizá la cuarta parte, hayan sido de alto riesgo. Entonces, por lo menos a estos colegas de los
que será unos 30, alrededor de 30 a 35, se les ha impedido daños mayores, ¿no? Si en contra de algunos daños menores, como son el haberse desplazado de sus comunidades, de haber cambiado de rutinas, a veces de trabajo, de sufrir afectaciones mentales. Pero yo creo que sí se les ha impedido algún tipo de daño mayor por el mecanismo federal. En algunos estados se han creado mecanismos de protección, leyes de protección también, donde ya algo se empieza a hacer. Sobre todo hemos avanzado en el reconocimiento público de las autoridades, del presidente no entiendo por qué no lo ha hecho, pero el secretario de Gobernación, otro secretario de Estado, gobernadores, que reivindican la labor de los periodistas como fundamental para el derecho a saber de las personas. Algo se ha modificado, pero sin embargo las resistencias al trabajo nuestro están ahí y te decía, el registro de agresiones parece que sin freno, pero las agresiones digamos que han disminuido de virulencia. Lo que más hay ahora son cosas que se pueden resolver. La mayor parte de agravios son confrontaciones con fuerzas de seguridad pública. Esto incluye al Ejército y a la Marina porque los metieron a tareas de seguridad pública. Pero casi todas las confrontaciones son con policías municipales, policías estatales, fuerzas de choque de las fuerzas de seguridad, con colegas nuestros reporteros gráficos. Esas son una buena parte. Eso se puede resolver tanto firmando convenios con medios y periodistas para saber qué tipo de relación podemos tener cuando hagan operativos y evitar los choques, como capacitando de un lado a los ministerios públicos y a las fuerzas de seguridad sobre el trato a los periodistas cuando andan en ejercicio, y a los mismos colegas periodistas para que sepan dónde se pueden meter y dónde no, porque somos muy avesados, sobre todo los reporteros gráficos, de meterse entre las patas de los caballos, como se dice en los ranchos, ¿no? Y es natural que en las confrontaciones les toque la peor parte, porque a la hora de golpear nadie piensa en si traes charola o no traes. Claro. Entonces, bueno, hay otro tipo de agresiones que son pautas de comportamiento de los políticos. Los periodistas normalmente son incómodos, normalmente somos incómodos, y a algunos no les gusta, les incomoda, se molestan, y también no se puede arreglar, entre otras cosas con las famosas leyes de protección que están proliferando, estamos viendo por la fortuna nuestra que están creciendo, y también reformas a los códigos penales para sancionar a los servidores públicos y a los particulares que agredan, impidan, inhiban por sí o por interpósitas personas al ejercicio del periodismo. Entonces esto tiene que meterse al marco legal, y si tienen alguna queja contra nosotros, pues ahí está el Código Civil, ya nos pueden demandar con libertad y nos pueden pedir derecho de réplica con libertad, con todas las de la ley, para que sea conforme a la ley y no con golpes, ¿no? Como claro, suelen hacerlo. Entonces algo sí está modificándose bien. ¿Hay avance entonces? Hay algunos avances, un poco lo que hemos estado viendo aquí en la cátedra y veremos en los días siguientes, es que hay, de las leyes que se han modificado recientemente, hay un código penal federal y un código único de procedimientos penales que persigue a quienes agredan a los periodistas. Y hay 3 estados que han modificado sus códigos penales también. Esto es el Estado de México, es Quintana Roo y es Michoacán. Entonces ahí ya será más fácil que los periodistas, cuando se sientan agredidos, en lugar de hacer la denuncia pública, vayamos al Ministerio Público a quejarnos de que se persiga al agresor, y nosotros ver que realmente se persiga, porque mientras no lo hagan, la impunidad es grande y se va acumulando. Hay también, decía, de la Ley Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y está la Ley Federal, y hay por lo menos
7 estados que tienen una ley de protección, igual que crean mecanismos de protección solo cuando están en riesgo. Esto es muy insuficiente, pero es importante que lo haya. Aquí entiendo que se intentó hacer una iniciativa de ley, pero traía intentonas de autoritarismo, de querer registrar quiénes eran y quiénes no son periodistas, que va contra toda la práctica internacional, las teorías internacionales de libertad de expresión, y la misma Constitución, de que dice que periodista ni modo es toda aquella persona que ejerce su libertad de expresión. Así, no lo dicen así, pero la ley federal dice que son todas las personas físicas y medios en los que se recabe, genere, procese, edite, comente, opine, difunda, publique o se provea información a través de cualquier medio. O sea, cualquiera persona que haga algún tipo de estas funciones, pues todos somos periodistas. Y un poco nuestra pelea como periodistas es, espérenlo, vamos a reivindicar la identidad. Los periodistas somos los reporteros. Todos los demás participan en el proceso de la información general, pero los reporteros son los que tienen que ser respetados porque son los madreados, ¿no? Todo el tiempo son los... Están en la línea de batalla. Así es. Entonces, algo se ha avanzado también en eso, hay como 7 leyes. Hay otras leyes a favor, que son las leyes de protección integral. Ahí, hasta donde tenemos el registro, hay 4 leyes de protección integral, en donde, que son las de Hidalgo, San Luis Potosí, Quintana Roo y Colima, en donde reconocen derechos de periodistas. Hay una línea de 14 derechos que deben ser reconocidos internacionalmente para proteger la información, o sea, no como personas, para que la gente no entienda mal. O sea, los periodistas no quieren fueros para sacarse de la cárcel a alguien que chocó el carro, claro, o que lo levantaron por borrachín. No, lo que los periodistas quieren es la garantía de que la información va a fluir, es decir, como la libertad de conciencia, como el secreto profesional, como el acudir a los lugares donde está generando información, como los derechos de autor del trabajo que hacen, para que sean responsables de lo que hacen, y otros derechos. Entonces, de estas leyes hay, decía, 4 en los estados y queremos que proliferen, que se reconozcan. Entonces, por ahí hay un universo nuevo de normas y leyes que están protegiendo. En algunos lugares también están creando para las buenas prácticas de los periodistas leyes de premiación. Así que no sean dádivas, sino sí, que claro, se reconozca el trabajo profesional. Entonces, que haya una ley del Estado para que anualmente reconozca a los 3 o 4 mejores periodistas de la práctica del año, pero que también haya leyes, que haya premios, aunque no haya leyes, que haya premios del área de agricultura para los periodistas que mejor cubran esa área, o la de derechos humanos, o las de feministas, o las de educación, o las que quieran, para que se reconozcan las buenas prácticas, porque si no hay eso, también los periodistas siguen siendo susceptibles del otro problema que tenemos, 2 problemas más: falta de capacitación profesional continua, que ese derecho no lo tenemos establecido en ningún lado, y la corrupción sigue siendo un problemón gigante, la corrupción en la relación con los políticos y con algunos empresarios, ¿no? Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya casi 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de nuestra institución. El día de hoy estamos escuchando una entrevista con el maestro Rogelio Hernández, quien recientemente estuvo dictando la cátedra magistral en Periodismo y Comunicación Pablo de Villavicencio, que en esta ocasión pues llevó por temas varias de las cosas o fenómenos nuevos que están en relación al periodismo en México. Verdaderamente interesante escuchar la voz del maestro Rogelio Hernández. Vamos a seguir haciéndolo. Maestro, otro de los temas que toca la cátedra y que a mí me parece que es muy muy importante,
pues es cómo se ha modificado o en qué ha modificado la llegada de las redes sociales, el internet, el trabajo periodístico. Por ahí, un poco en serio, un poco en broma, hay quien dice que de repente pues las redes sociales han hecho periodistas a muchos que ni sospecharon que podían serlo. Mucha gente ya no busca la información en los medios tradicionales, se va a las redes sociales, que también están sujetas a cualquier cantidad de especulaciones y mentiras. ¿Cómo ha modificado la actuación del periodista, digamos, profesional en nuestro país, todo este asunto de internet y la cuestión legal también? Porque por ahí puede haber vacíos que puedan ser también, hacer más vulnerable al periodista, pero también hacer vulnerable a la sociedad civil frente al mal ejercicio periodístico que puede existir. Fíjate, sí, ese fenómeno, como lo describes, es casi igual como funciona, excepto que lo que podríamos agregar es que los responsables de conducir las instituciones del país no saben qué hacer, ¿no? Los periodistas sí sabemos, pero estamos en desventaja frente a la gran ola que hay de información suelta. Es decir, los periodistas sí sabemos, entre nosotros sabemos que para correr una información hay que verificar mínimamente, hay que contrastarla, hay incluso que redactarla bien, o que la dicción sea buena, o que esté respaldada por una imagen. Pero estamos solos en esa batalla digamos, la batalla ética porque la información sea seria. Los que no saben qué hacer son los que tendrían que hacer algo, pero lo que no deben es caer en la tentación autoritaria de tratar de poner limitaciones a algo que ya es imposible ponerle límites. Es el libre flujo de la información por las vías electrónicas. No hay manera. La forma son distintas. Yo creo que pueden ellos ayudar, por ejemplo, a entender que las relaciones políticas de los gobiernos de todos los niveles, con la sociedad, tienen que tener un mediador que se llama periodista, el reportero, y que es al que hay que darle la confianza de que va a ser el filtrador, el organizador de la información confiable. Y para eso sí tiene que haber un periodo de reconocimiento de los periódicos digitales que hay abiertos, que estos pueden ser el contrapeso de las redes sociales abiertas. Es decir, si en México tenemos un registro aproximado, es empírico el caso, porque aquí, por ejemplo, no sé cuántos hay en Sinaloa, pero en Tlaxcala me parecen muchos 160 periódicos digitales. En Oaxaca me parecen muchos 420, 430. En el Estado de México 500 y pico son demasiados. Entonces, si conservadoramente decimos que hay 2.500 periódicos digitales hechos por periodistas, hay que darles la presencia en el mercado y también el reconocimiento de que hacen periodismo. Es contrarrestar la información con la gente seria que lo puede hacer. Por otro lado, también el mercado tienen que abrirlo porque los gobiernos no saben qué hacer frente a todo este cambio. Los medios tradicionales ya no funcionan. Ya no le funcionan al gobierno como el único interlocutor real para orientar la información, para hacer campañas, para controlar, pues no hay manera ya, ¿no? Y siguen con las mismas prácticas, o el peso o el golpe, ¿no? Entonces el control lo quieren seguir haciendo por la vía del gasto publicitario, que ya no les alcanza para nada, ¿no? Imagínense el gobierno de Tlaxcala, que tiene 3 millones de pesos, que lo repartía a 24 medios, ahora tiene 3 millones de pesos y lo tiene que repartir en 170 medios. No van a poder, les pasa a todos. Entonces, si hicieran algo diferente, es decir, ese esquema del gasto publicitario tendrían que redistribuirlo, reconociendo a los más serios y los más formales y pensando en otras formas de relacionarse con la gente. Hay portales que son ahora incluso mucho más famosos, más replicadores, llegan más fácil y más cercanamente a la población que están atendiendo, y a veces tienen su periódico impreso. Hay casos de éxito, entonces se tiene que reorientar, pensar en otra estrategia y insisto, los periodistas sí sabemos.
sí sabemos, incluso hay una iniciativa que empezó a generarse aquí en Sinaloa, en esta cátedra, de que hiciéramos una primera reunión de empresas pequeñas de tipo digital, de periódicos, para encontrar formas de acción común y para solicitar que se reconozca legalmente a la prensa no lucrativa como de interés público, para que pueda tener acceso al mercado, al gasto publicitario, con compromisos mínimos de ser el servicio social y con compromisos mínimos de tener un código de ética y un defensor de la información. Porque de otro modo, esto de fantasma se les va a aparecer todas las veces. Y lo más que hacen en los gobiernos es poner hackers para suspender páginas que les son incómodas. Uh-huh. Falso, porque es como la hidra esto. La cierran con este servidor y al día siguiente la abrimos con otro servidor. Y hay 20 servidores en el mundo, o 30, o 50, o 100, que nos abren una página en un 2x3. Por ahí no se puede. Por el otro, con los golpes tampoco se ha podido, ¿no? Por los golpes, lo que no saben de ellos es que la condición de ser reportero es como el alacrán de la fábula de Esopo, ¿no? La naturaleza es informar, aunque les vaya mal, regresan siempre a la misma actividad. Entonces, tienen que buscarle ellos una salida de Estado y nosotros como periodistas tenemos que seguir pugnando por lo mismo, reivindicar la profesión, la esencia de la profesión, que es informar con ética. Maestro Rogelio Hernández, pues otro asunto importante también en México y que es una preocupación. Los investigadores de la comunidad digan que con el cambio general de régimen político, es decir, cuando se dio la transición de un partido a otro en la presidencia de la República, iban a cambiar ciertas cosas. No cambiaron porque el régimen mercantil de la información es la que ha permitido la concentración en pocas firmas de la mayoría de los medios. Los grandes medios industriales, tanto de electrónicos como impresos, se han quedado también no solo con la propiedad, sino por consecuencia con la publicidad, el gasto publicitario. Se llevan el 80% del pastel de la publicidad y no es poco. Este año va a ser de 90,000 millones de pesos, por ejemplo. Ellos se llevan el 80%. Hablo del pastel publicitario general, de privadas y públicas. El pastel del sector público debe alrededor de 20,000 millones de pesos, y la cuarta parte es dinero público con el que se puede influir en el mercado. Ellos acaparan también la agenda de la política de la comunicación. Ellos le imponen a los gobiernos la agenda, ¿no? Si veo que aquí, por ejemplo, el noroeste trae azorrillado al gobierno del estado con el asunto de la deuda pública, del cómo se presta, y el gobierno le tiene que responder. Solo por citar un ejemplo, si Televisa hace con el presidente de la República, también le impone agenda cada que quiere. Entonces, los grandes medios imponen la agenda y provocan que el mercado quede un sector muy pequeño para medios pequeños y para la mayoría de los trabajadores. Creo vulnerabilidad en medios, en reporteros, en los trabajadores de los medios, y estos son los más agredidos. Esta es la tipología de agresiones, va siempre contra ellos. Entonces, si hubiera la capacidad real del Estado, que lo dudo, de poner una estrategia general para la reducción de vulnerabilidades en los periodistas, estaría muy bien. No la van a poder hacer o no la querrán hacer, pero nosotros sí estamos peleando, muchos periodistas en el país, por reducir 5 grandes vulnerabilidades de las que hablamos. Primera, elevar nuestras capacidades profesionales, porque a veces dejan mucho que desear, y a veces nos sumamos a las malas prácticas en las redes sociales de sacar corrillos, chismes, alarmas que no son ciertas, etcétera. Luego, el régimen legal también tenemos que seguirlo modificando. Sí hemos avanzado. Un gran problema que tenemos es ante los empleadores, porque no cumplen con la Ley Federal del Trabajo, ya no digamos con un mínimo estatuto de trato profesional, ¿no? Si, por ejemplo, no prestan medidas especiales cuando vamos a hacer coberturas de riesgo, o cuando tenemos accidentes de trabajo,
o cuando hay fatigas y ya está probadísimo que los periodistas, sobre todo los de diarios y los de agencias, traen serias afectaciones de salud mental. Si no digo que estén locos, que sí están locos, pero eso no lo ha probado la ciencia, ¿no? También hay malas prácticas insistimos, de gobernantes que derivan también en agresiones. Y una última, que esa es la que más o menos ha modificado un poco, pero todavía nos falta mucho, es la debilidad gremial. Somos muy desunidos, muy atomizados, y nos peleamos por todo entre nosotros, incapaces de unirnos en cosas comunes, ¿no? Aquí hay buenas señales, que salieron los periodistas a la calle cuando el asesinato de Millán, que salieron los periodistas a la calle cuando las agresiones a trabajadores del noroeste, que salieron a la calle cuando se intentó modificar el Código Penal para tenerles control, pero también deberán salir a la calle para tener cursos de capacitación continua como las que está dando el Colegio de Sinaloa. Si la universidad debería tener su programa anual de capacitación continua para periodistas, el colegio la tiene, bueno, entonces que se junte otra vez y vamos a hacerlo conjuntamente, pero si así se hiciera en todo el país, estaríamos reduciendo la vulnerabilidad mayor, que es capacidad profesional, y la gremial, porque ahí concurren, por ejemplo, la cátedra pasada y esta, concurrieron colegas de la Asociación 7 de Junio y del Colegio de Periodistas. Esta vez también están ahí, y algo se puede plantear en común de ir reduciendo la vulnerabilidad. Por fortuna en Sinaloa no son tantas organizaciones, ¿no? Hay estados como Guerrero, que son 44 organizaciones de periodistas. ¿A dónde van a llegar? ¿No? Si cada medio tiene su propia organización. Esto es por la ley de perversa esa, pero de todos modos son demasiadas. Hemos escuchado aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Rogelio Hernández, quien recientemente dictó en la ciudad de Culiacán la cátedra magistral en Periodismo y Comunicación Pablo de Villavicencio, en la que se trataron varios temas, o nuevos fenómenos más bien, en relación al ejercicio del periodismo en nuestro país. Verdaderamente interesante la entrevista, estoy seguro que a usted le ha gustado bastante. Nos vamos a despedir, le queremos agradecer su atención a este programa, invitarlo para que se quede en compañía de esta emisora, pero también para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, o también llamar a los teléfonos 716-1046 y 716-1050. También puede obtener información entrando en la red a www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o solicitando información a través de correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.